¿El mandato de aniquilación a Canaán es un mandato que aplica a la cristiandad en general? ¿O fue un único mandato en la historia redentiva? Las frases encontradas en el Antiguo Testamento, tales como los aniquilarás por completo o matarás a todo cuanto respire, niños y aun los de pecho, ¿son frases literales o deben tomarse como un recurso literario? Soy Leonardo Ramírez, estudiante de maestría en teología del canal de Fablaremos, y antes de comenzar con esta tercera y última entrega de la temática El Dios perverso del Antiguo Testamento, sugiero que vayas a ver las dos entregas anteriores, en donde matizamos mucho acerca de esta orden peculiar hecha por Dios a Josué y que sin duda sumará a tu entendimiento general de este suceso. Sin más dilación, comenzamos. Y así de una presentamos el quinto argumento. Este mandato fue una orden especial para el pueblo de Israel y no es vinculante a la cristiandad en general. A ver, no todos los mandamientos encontrados en las Escrituras deben ser obedecidos por los cristianos de la actualidad. Muchas de las ordenanzas dadas a personajes particulares cumplieron un objetivo en específico. Por ejemplo, cuando Dios envió a Jonás a predicar a la tierra de Nínive, de ahí no podemos concluir que todo cristiano es ordenado a ir a Nínive. O cuando Dios ordenó a Noé construir un arca, de ello no se suscribe que el cristiano en general deba construir arcas. Los ejemplos mencionados sirven como instrucciones y modelos específicos a partir de los cuales el cristianismo en general cosecha una enseñanza que supere el mismo hecho. En el caso de Noé, por citar un ejemplo, el cristiano identificará en la obediencia de Noé un acto de fe que es digno de emular, pero es la fe, no la construcción del arca, la enseñanza. Son órdenes entonces especiales para personas particulares en ocasiones singulares con objetivos específicos. Ahora bien, no toda la Biblia se encuentra llena de órdenes especiales. Muchas de las instrucciones ahí mencionadas sí son vinculantes para la cristiandad en general. ¿Cómo entonces identificamos los mandatos especiales de los generales? Analizando el texto, cuál es el contexto inmediato, cuál es el contexto más amplio en la metanarrativa bíblica, cuál fue la razón del autor para escribir tal pasaje. En fin, un trabajo hermenéutico al que los teólogos están llamados a realizar. Por tanto, cuando Dios, en la cita mencionada, manda a Israel a destruir o a expulsar a los cananeos de la tierra prometida, si analizamos el texto en su contexto inmediato y en su contexto general metanarrativo, entenderemos que es una ordenanza estrictamente para Israel, debido al pacto especial que Dios estableció con esa nación como su pueblo elegido. Basta con leer unos versículos más adelante de la cita de Deuteronomio, capítulo 7, particularmente los versículos 6 a 8, para obtener una respuesta. La escritura dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, la ordenanza de expulsar y destruir las naciones cananeas es especial, singular, específica, no general, no para toda la cristiandad, sino para aquel Israel de aquella época. Este entendimiento se encuentra bastante respaldado por las Escrituras. Deuteronomio 9:5 señala lo siguiente: no es por tu justicia ni por la rectitud de corazón que vas a poseer tu tierra, sino que por la maldad de esas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el propósito original de Dios era que Israel viviera en esa tierra para que se lograra la redención del mundo. Dios nunca pidió a ninguna otra nación este mandato ocasional que solo solicitó a Israel. Dios, de hecho, no ordenó al propio Israel destruir y expulsar siempre, en todo momento y a toda nación. Por el contrario, la ley de Moisés le prohibía a Israel conquistar las naciones vecinas. Por ejemplo, Deuteronomio 20 del 10 al 18 menciona: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuera hallado te será tributario y te servirá.
Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios le entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. En la cita anterior hay dos legislaciones para el propio Israel en su trato con otras naciones. Una legislación tiene que ver para con las ciudades en general. La otra legislación tiene relación para con estas 7 ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te dio por heredad, es decir, las 7 ciudades cananeas. En la primera legislación para las ciudades en general, Dios proporciona unas instrucciones específicas. Número 1, vas a ofrecerles paz. Número 2, si rechazan la paz, es permitido matar a los combatientes hombres. Y hable bien, es permitido, no ordenado. Cuando el versículo 13 dice, cuando el Señor tu Dios la entregue de tus manos, herirás a filo de espada a todos sus hombres. En el hebreo original, esta frase se traduce como et kol sekura lepi arev, lo que según el erudito Joe Sprinkle debe entenderse como un uso permisivo de juicio, no imperativo. Este permiso para las ciudades en general no se extiende a niños y a mujeres, sino únicamente a combatientes. Esta es pues la legislación con respecto a las ciudades en general. Ahora bien, para las ciudades que se encuentran dentro de la tierra de Canaán, las instrucciones cambian a partir de los versículos 16 y 17. Estas indicaciones son por tanto una excepción a la legislación normal de guerra. Entonces, la forma habitual del proceder divino no era el ofrecimiento de guerra, sino de paz. El Dios veterotestamentario no se distingue por ser un Dios violento, ya que instaba primero a la paz. La orden de la destrucción, expulsión de las 7 ciudades cananeas fue una excepción para cumplir objetivos específicos. Y como ya hemos visto, estos objetivos no son arbitrarios, sino descansan en la legitimidad de la posesión de la tierra, en el juicio en contra de la maldad cananea, en el resguardo del pueblo de Israel, por quien vendría la redención a todas las naciones, en la fidelidad del pacto hecho con Abraham. Entonces, regresamos a nuestra historia. Israel es liberada por Dios de la opresión de los egipcios. Usa a Moisés para esta empresa. Moisés está a punto de morir y en su último discurso le recuerda al pueblo la ley de Dios y le recuerda también la historia redentiva de la que ellos son parte. Moisés entrega las indicaciones finales y específicas de lo que Israel y solo Israel debía hacer con las 7 naciones que se encontraban ocupando la tierra prometida. Pero aún nos queda una pregunta por resolver. Aun cuando todo esto haya sido así y haya habido la justificación necesaria para proceder de esta forma, ¿era necesario el exterminio por completo de las naciones? ¿O esa frase se encuentra mal interpretada y la Biblia se refiere a otro tipo de indicación? Bien, cuando la Biblia alude a los pueblos cananeos, el lenguaje que generalmente emplea no es el de exterminio, más bien el lenguaje común es el de expulsar y sacar a los cananeos. Por ejemplo, Éxodo 23 del 27 al 31 señala lo siguiente: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré de delante de ti la avispa que eche fuera al Heveo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti,
hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. En esta porción bíblica, la proyección es más de expulsión que de exterminio. Esto parece validarse con el término Dios enviará avispas, con el fin de que los habitantes huyan y sean expulsados antes de que Israel llegue a pelear. El contexto del texto parece indicar que esta imagen obedece más al miedo y a la confusión que Dios mandaba a los cananitas cada que escuchaban hablar acerca de los portentos divinos que Dios había obrado para con Israel. Dios pues estuvo expulsando gradualmente a los cananeos de esta tierra antes de la orden entregada a Josué. Véase Números 21:32, véase Números 33 del 51 al 56. De forma que cuando Jehová da la orden a Josué de destruir por completo a las 7 naciones, debemos comprender que se produce en el contexto en donde Dios ya ha comenzado a expulsarlas antes. El mandato de expulsión diagonal destrucción fue dirigido únicamente a los contumaces que no huyeron, a los necios que permanecieron en la tierra que no era suya. Además, en los versículos 20 al 23 se señala una vez más que Dios mandará la avispa para aquellos cananeos que hayan quedado. El texto continúa asumiendo que Israel no podrá acabar rápidamente con los cananeos, sino que lo hará de forma progresiva. Por tanto, cuando se utiliza el término destrucción en el versículo 2, no alude literalmente a cada persona en particular. Tan no alude que muchos cananitas se quedaron en esa tierra e Israel tendría que conquistarla de forma paulatina. Por tanto, el término destruir pareciera aludir más al concepto de expulsión, como lo señalan varias citas, por ejemplo Josué 9 del 4 al 5 o Josué 23. En otras palabras, Dios alentó la expulsión de los cananitas con miedo y terrores. Si todos los cananitas intrusos en una tierra que no les pertenecía y atiborrados de perversión hubieran huido a casa, nadie hubiera muerto, pero por cuanto algunos se quedaron es que ocurrió el suceso. La pregunta resultante es la siguiente: entonces, ¿por qué la Biblia utiliza esa fraseología tan peculiar? Frases como destruyó por completo todo en la ciudad, tanto hombres como mujeres, jóvenes o ancianos. O esta otra frase, destruyó a cada persona que estaba en ella. Bueno, la respuesta es más sencilla de lo que pareciera. La fraseología encontrada en el libro de Josué y en algunas porciones de Deuteronomio no debe de tomarse de forma literal. Es más bien una hipérbole, es decir, una figura retórica que tiene como fin la exageración de un evento para un propósito en específico. ¿Cómo sabemos esto? Por las mismas escrituras. Si comparamos el libro de Josué, en donde se narran estas órdenes aparentemente genocidas, con el libro de Jueces, libro que secunda a Josué y que hace una especie de resumen de los eventos ocurridos, observamos que ambos libros presentan un recuento de los hechos de forma diferente. Me explico. Los primeros capítulos de Josué comienzan describiendo las batallas que Josué tuvo que librar y se concluye en el capítulo 11:23 lo siguiente: tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones o sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Sin embargo, el libro de Jueces, capítulo 1, versículos del 1 al 4, pareciera contar otra versión de los hechos. En esta cita bíblica, nosotros leemos lo siguiente: después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado, para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Subió Judá y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Entonces, por una parte, Josué asume que toda la tierra ya fue conquistada, pero por otra parte, Jueces deja entrever que aún hay territorios cananeos por conquistar. Si vamos más,
Josué utiliza este tipo de fraseología: destruyó todo lo que respiraba. O frases como puso a todos los habitantes a espada, exterminó a todos y no dejó sobrevivientes. Pero cuando leemos Jueces, este libro afirma todo lo contrario, que los israelitas no habían logrado conquistar las ciudades. De hecho, el narrador de Jueces señala que los cananeos vivían en Debir, Hebrón, Negev, etc. Más aún, el libro de Jueces es incisivo en que Josué no erradicó por completo a los cananeos de aquellas ciudades, como lo dice el versículo 21. Tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. Y miren, será interminable las citas que podría contraponer una frente a la otra de un texto que afirma la erradicación de los canaanitas en contra de otro texto que afirma que aún siguen con vida. Pero esa misma tensión se encuentra dentro del propio del libro de Josué. En el capítulo 11 menciona: tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Pero al siguiente capítulo, Dios mismo dice a Josué: tú eres viejo y entrado en años y todavía te queda mucha tierra por conquistar. Existe pues una tensión excesivamente clara, de forma tal que los editores bíblicos tuvieron que haberse percatado de ella y aún así la mantuvieron. La pregunta resultante es: ¿cuál es el objetivo para ello? La respuesta contundente es que el libro de Josué desarrolla hipérboles hagiográficas. La geografía significa escritura sagrada, y en palabras de Paul Copan, la geografía son relatos idealizados, a veces exagerados, de eventos. El objetivo de esta escritura es enseñar una lección moral. El narrador entonces se toma ciertas libertades literarias para lograr el fin retórico y narrativo buscado. Ahora bien, asumir que el libro de Josué es hagiográfico pareciera un argumento deus ex machine, pero no es así. Si logramos analizar el libro, observaremos detalles claros que nos hace discriminar las porciones hagiográficas de las realistas. Por ejemplo, en los primeros capítulos de Josué se registra el recuento de historias que ocurrieron efectivamente, pero las partes hagiográficas son precedidas por representaciones estilísticas, como frases fórmula o como convenciones fórmula. Esto es, un lenguaje que comienza por marcar un estilo. Por ejemplo, frases como no dejar vivo a ninguno de los que respiran o poner a todos los habitantes a la espada y sus variaciones más cercanas se repiten constantemente, hasta 7 veces en el capítulo 10, hasta 2 veces en el capítulo 11 y muchas veces más en otros capítulos, lo que inconfundiblemente nos lleva al entendimiento de una convención literaria de fórmula. Entonces, el libro de Josué representa los datos de forma geográfica, ya que tiene la función de enseñar ideas morales y teológicas, más que describir literalmente la historia. Entre tanto que el libro de Jueces, el libro siguiente al libro de Josué, presenta los relatos de forma realista, ya que tiene como propósito realizar el recuento de datos de forma precisa. Esto puede sonar extraño para nosotros si tenemos puestos los lentes occidentales del siglo XXI, pero si viviéramos en aquella época, el estilo hagiográfico fue bastante común en el Antiguo Oriente Próximo. Las culturas egipcias, hititas, acadias, etc., usaban de este lenguaje estilístico y retórico para efectos similares, utilizando códigos de transmisión, es decir, un tipo de escritura exagerada, llena de estereotipos. Por ejemplo, el hecho de que Dios envíe piedras de granizo en contra de los amorreos, descrito en Josué 10:11, es un evento que también es registrado en la literatura de otras culturas, como los anales de 10 años del rey hitita Mursil II o como en la carta del dios Sargón. Es decir, en el Antiguo Oriente, este tipo de escritura es bastante común. También, las victorias de estos pueblos se narran de forma hiperbólica a la hora de describir la conquista de los pueblos rivales, adjetivizándolas. Por ejemplo, el egiptólogo Kitchen señala que el faraón Tutmosis III dijo en el siglo XV a.C.
que el numeroso ejército de Mitanni fue derrocado en una hora, aniquilado totalmente, pero realmente se sabe que las fuerzas de Mitanni lucharon muchos más días. El lenguaje entonces fue agiográfico, hiperbólico, exagerado. Otro ejemplo es el del rey Mesa de Moab, quien se jactó diciendo que Israel ha perecido por completo, para siempre, cuando Israel siguió vivo mucho tiempo más. Una vez más, vemos el lenguaje geográfico en culturas contemporáneas al libro de Josué. Un último ejemplo es la estela de Remza, el siglo III a.C., en donde se escribe lo siguiente: Yanoam no existe, Israel está perdido, su semilla no lo está. Una vez más, es una hipérbole en donde se supone prevaleció Egipto, aniquilando a Israel, pero sabemos que Israel no fue aniquilado. Por tanto, el libro de Josué está utilizando un tipo de escritura geográfica como la mayoría de las culturas de su época, pero hay una diferencia moral sustantiva. Josué, al usar la escritura geográfica, quiere dejar en claro la obediencia irrestricta que debe tenerse a Dios, entre tanto que las otras culturas hacen lo propio pero para con los hombres. Pero vamos más, este recurso no es extraño para la propia Biblia, ya que la lectura hiperbólica ocurre en muchos lados de la palabra de Dios. La escritura misma deja claro, por frases subsecuentes, cuándo se está empleando una forma exagerada de hablar y cuándo no. Por ejemplo, compárese Primera de Crónicas 4:41, en donde se dice la frase, los destruyeron hasta hoy. Pero versos después, la escritura misma señala, pero los sobrevivientes huyeron a Amalec. Este ejemplo es claro. La Biblia siempre aclarará en los versículos posteriores cuando una frase antedicha es hiperbólica. La Biblia entonces emplea mucho este recurso literario. Por tanto, las frases encontradas en el libro de Josué, de los capítulos 1 al 11, frases como destruyeron completamente a todos los que estaban en él, o no dejó sobrevivientes, o no perdonó a nadie que respirara, o hasta que los exterminaron, son frases figurativas, hiperbólicas, agiográficas, muy similares a las de la cultura circundante de entonces. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Lo siguiente. El mandato de exterminar todo ser viviente de Canaán es un mandamiento específico para Israel, no vinculante para nadie en ninguna otra época. Tal mandato fue dado para resguardar la promesa hecha a un pueblo, por el que vendría la redención al mundo entero. Este mandamiento no fue arbitrario, sino hecho dentro del marco de la ilegitimidad de Canaán, al poseer una tierra que no les correspondía, situación legal de la que los cananitas estaban conscientes. El mandamiento hecho a Josué fue un juicio santo en contra de las naciones perversas cananeas, que se negaron a arrepentirse por varias generaciones. Quienes se arrepintieron eran perdonados. El mandamiento tuvo un tercer objetivo: resguardar al pueblo y a la tierra de la contaminación circundante, procurando así resguardar la promesa mediante la santidad para que la redención del mundo entero llegara. Antes de la espada, el Señor envió confusión y miedo a las naciones para que salieran de aquel lugar ilegítimo. Únicamente los duros de cerviz y los necios se quedaron. De haber salido todos, no habría muerto alguno. La fraseología encontrada en algunas porciones de las escrituras es escritura geográfica, hiperbólica, exagerada, muy usada en aquellos tiempos para dar una enseñanza moral. El Espíritu Santo inspiró a los autores originales a usar este recurso para la enseñanza moral de la obediencia irrestricta a Dios, pero inmediatamente dejó claro que era escritura figurativa, al poner de inmediato al libro de Jueces como un relator objetivo y certero de lo que realmente ocurrió. Sí, el 40% de las personas no pueden justificar moralmente la violencia del Antiguo Testamento, según lo señaló el Pew Research Center en su escrito del 2011, Perception of Biblical Violence. Espero que tú, que acabas de ver estos videos, pertenezcas ahora al 60% que sí puede hacerlo. Soy Leonardo Ramírez del canal de Fablaremos. Gracias por ver esta entrega titulada El Dios Perverso del Antiguo Testamento. No te olvides suscribirte y no te olvides comentar en la caja de comentarios si algo de lo que aquí se vio fue nuevo para ti. Comparte el video para que llegue a más personas.